Buenas, a continuación les vamos a presentar nuestra tercera práctica de laboratorio, llamada movimiento rectilíneo de una partícula. En esta se expondrán los pasos que realizamos para calcular la velocidad y tiempo que toma un carrito en recorrer una distancia y que con ayuda del Explorer GLX lo llevamos a cabo. Nuestro grupo está conformado por Doris Daniela Gómez Castaño, Kevin Mendoza Tobón, Diego Ramírez Torres y mi persona, Yandra Michelle Redondo Pinto. El Explorer GLX es un equipo de adquisición de datos, gráficos y análisis diseñadas para estudiantes y educadores de ciencia. Es un sistema informático de mano totalmente autónomo para las ciencias. También funciona como una interfaz del sensor Passport cuando está conectado a un ordenador de sobremesa o un portátil de software Data Studio. Antes de realizar las actividades prácticas concernientes, debemos tener en claro algunos conceptos claves, como son el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo acelerado y el uso del eje LX. El movimiento rectilíneo uniforme es aquel con velocidad constante y cuya trayectoria es una línea recta. Un ejemplo claro son las puertas corredoras de un ascensor. Generalmente se abren y se cierran en línea recta y siempre a la misma velocidad. Otro ejemplo de este tipo de movimiento podría ser de un carro que se mueve en línea recta y se mantiene siempre a la misma velocidad. Una característica importante de este movimiento es que entre intervalos de tiempos iguales se recorren distancias iguales y que la celeridad es constante e igual al módulo de la velocidad. Observa que cuando afirmamos que la velocidad es constante, estamos afirmando que no cambia ni su valor ni la dirección del movimiento. El movimiento rectilíneo uniforme se designa frecuentemente por el acrónimo MRU, o sea, movimiento rectilíneo uniforme, y se caracteriza por: es un movimiento que se realiza sobre una línea recta y siempre es de velocidad constante. Esto implica la magnitud y la dirección constante. La magnitud de la velocidad recibe el nombre de celeridad o rapidez y se presenta sin aceleración. Para este tipo de movimiento, la distancia recorrida se calcula multiplicando la magnitud de la velocidad por el tiempo transcurrido. Esta relación también es aplicable si la trayectoria no es rectilínea, con tal que la rapidez o módulo de la velocidad sea constante. Por lo tanto, el movimiento puede considerarse en dos sentidos. Una velocidad negativa representa un movimiento en dirección contraria al sentido que convencionalmente hayamos adoptado como positivo. De acuerdo a la primera ley de Newton, toda partícula puntual permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme cuando no hay una fuerza externa que actúe sobre el cuerpo, dado que las fuerzas actuales sobre el cuerpo están en reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. A continuación les mostraremos algunas gráficas. En estas gráficas se van a ver reflejado el movimiento rectilíneo uniforme, teniendo en cuenta de que esto siempre se expresa en metros sobre segundos. Observemos estas dos gráficas. Estas gráficas son de velocidad versus tiempo. En la primera podemos observar una línea totalmente recta por encima del eje de las X. Esta indica de que la velocidad es positiva. En la segunda hay una línea recta pero por debajo del eje de las X. Esto indica que la velocidad es negativa. En estas dos gráficas siguientes nos indica aceleración versus tiempo. En la primera es con velocidad positiva y en la segunda con velocidad negativa. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Este movimiento se presenta cuando una partícula aumenta o disminuye su velocidad a un mismo ritmo. Esto quiere decir que esta parte de un punto inicial y es acelerada por una fuerza constante. Esta fuerza constante puede generar una aceleración tanto positiva como negativa. También se dice que este movimiento se encuentra presente cuando un móvil se desplaza por una trayectoria recta y es sometido a una aceleración constante. Todo esto lo podemos observar en la caída libre vertical,
donde la aceleración es la gravedad y es constante. Si tomamos una moneda y la lanzamos al aire libre y la dejamos caer, podemos observar esto. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Se conoce con las siglas MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pero también es conocido como el movimiento rectilíneo uniformemente variado, o MRUV, y presenta dos características fundamentales. La primera, la trayectoria es rectilínea. La segunda, la aceleración aplicada a la partícula siempre es constante. Por lo tanto, la aceleración varía linealmente con respecto al tiempo y la posición varía según una relación cuadrática respecto al tiempo. A continuación, les mostraré dos ejemplos donde explicaré cuándo la aceleración es positiva y cuándo es negativa y las fórmulas que se aplican en este movimiento. En este ejemplo, partimos de un móvil con una velocidad inicial de 0 en un tiempo inicial de 0. Podemos observar que al cabo que transcurre un segundo, su velocidad incrementa a 5 metros sobre segundo. Pasado otro segundo, su velocidad aumenta a 10 metros sobre segundo. Y pasado otro segundo, su velocidad incrementa nuevamente a 15 metros sobre segundo. Por lo tanto, ha tenido una aceleración positiva, puesto que su velocidad ha aumentado de manera constante. Podemos decir que su aceleración es de 5 metros sobre segundo al cuadrado, lo que nos representa que por cada segundo su velocidad incrementa en 5 metros sobre segundo. En este otro ejemplo, por el contrario, empieza con una velocidad inicial de 18 metros sobre segundo en un tiempo inicial de 0. Al transcurrir un segundo vemos que su velocidad disminuye a 16 metros sobre segundo. Pasado otro segundo, su velocidad nuevamente disminuye a 14 metros sobre segundo. Esto quiere decir que el móvil ha tenido una aceleración negativa, puesto que su velocidad ha disminuido constantemente. Es decir, que podemos calcular la aceleración como menos 2 metros sobre segundo. En otras palabras, el móvil ha tenido una desaceleración. En esta imagen podemos encontrar las fórmulas que se aplican en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La primera que encontramos es para la aceleración, que nos dice que es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. La segunda es la de velocidad final al cuadrado, que es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Esta la podemos utilizar si tenemos el valor de la aceleración y el valor de la distancia. La tercera fórmula es para calcular la distancia, que es igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo. Y tenemos otra fórmula para hallar también la distancia, que es igual a la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2 por el tiempo. La diferencia entre esta y la anterior es que en la anterior podemos utilizarla cuando tenemos la aceleración, mientras que esta no es necesario. Los objetivos de nuestra práctica fueron: primero, analizar el movimiento de una partícula a partir de los datos obtenidos por un observador en reposo. Segundo, calcular la velocidad y el tiempo que toma el carrito en recorrer una distancia determinada en el movimiento rectilíneo uniforme y en el movimiento rectilíneo acelerado. Tercero, obtener las gráficas y las tablas del recorrido de la velocidad y el tiempo que obtuvo el carrito. Procedimiento. Nuestro grupo tuvo en cuenta los siguientes pasos. Primero, encendimos el GLX comprobando que esté en perfecto estado. Segundo, luego comprobamos que el sector de movimiento esté bien ubicado en la plataforma y que la plataforma esté nivelada.
Para saber cuándo una plataforma está nivelada, lo que hicimos fue colocar el carrito en el centro de esta. Si el carrito se mueve hacia cualquier extremo, esto significa que no está nivelada, pero en nuestro caso la plataforma se encontraba nivelada. Tercero, conectamos el sistema de la plataforma y el sensor de movimiento al Explorer GLX. Tercero, cada uno de los integrantes de nuestro grupo obtuvo un papel en dicha práctica. Por ejemplo, un integrante de nuestro grupo se ubicó en el GLX. Este se encargó de sincronizar el movimiento del carrito en el GLX junto a otro integrante, quien se dedicó al lanzamiento y a detener el carrito. Otro integrante estuvo sosteniendo el sensor, ya que el carrito al estar de regreso podía golpear el sensor y moverlo de su sitio ocasionando que éste se cayera. Quinto, realizamos el montaje del sistema para la práctica, teniendo en cuenta de que no hubiera obstáculos entre el sensor y el móvil que pudiera interferir con la lectura. Sexto, el móvil fue ubicado a 10 centímetros del lector. Séptimo, configuramos el GLX para obtener gráficas de velocidad versus tiempo. Octavo, liberamos el móvil y simultáneamente pulsamos el botón de inicio. Octavo, finalizamos la toma de datos antes de que el carrito llegara. Noveno, procedimos a realizar los mismos pasos, pero esta vez en la plataforma que estuvo inclinada y el carrito fue detenido antes de llegar al extremo de la barra. En esta gráfica podemos observar que es un movimiento rectilíneo uniforme, puesto que no hay una aceleración constante. Además, en el segundo 0.5 la velocidad es de 0.7 metros sobre segundo. En el segundo 1 la velocidad disminuye un poco a 0.6 metros sobre segundo. Llega a un punto en el tiempo 1.4 en el que la velocidad ya empieza a disminuir siendo negativa, puesto que el carro empieza a retroceder por el carril. Esta gráfica también es un movimiento rectilíneo uniforme y en ella podemos observar que en el segundo 0.5 la velocidad es de 0.8 metros sobre segundo. En el segundo 1 prácticamente ha alcanzado punto final, a partir del cual la velocidad comienza a ser negativa, puesto que el carro empieza a retroceder por el carril hasta llegar al punto inicial. Esta gráfica representa el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, puesto que en ella, como fuerza externa, interviene la gravedad, que hace que el móvil se desplace hacia abajo. Podemos observar que en el segundo 0.1 la velocidad es de 0.6 metros sobre segundo. En el segundo 0.2 la velocidad es de 1.0 metros sobre segundo. En el segundo 0.3 la velocidad es de 1.4 metros sobre segundo. Es decir, el móvil tiene una aceleración de 0.4 metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, que por cada 0.1 segundo en esta gráfica, igual que en la anterior, hay un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y la aceleración corresponde a 0.39, es decir, que por cada 0.1 segundo que transcurre el móvil, su velocidad incrementa en 0.39 metros sobre segundo. En esta experiencia de laboratorio se dedicó al estudio y manejo del aparato GLX, sus configuraciones básicas y el sensor de movimiento, los cuales cumplen un papel fundamental a la hora de resolver estas actividades. Cabe notar que al inicio de estas actividades, con el uso del aparato GLX, se nos complicó debido a sus configuraciones básicas.
pero en el transcurso del desarrollo de estas actividades se llegó a una mejor experiencia en su utilización. Durante este proceso se retomaron temas como son el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo acelerado, los cuales fueron explicados anteriormente. También durante este proceso se cumplieron todos los requisitos propuestos durante la actividad, en donde los resultados obtenidos cumplieron las expectativas esperadas. 2, 3, dale. Ahora sí graba. Sí. 1, Dori, graba, Dori. 2, 3. Ay, por el amor de Dios, ¿qué les pasa? Van a dañar esto. Repite, no rebota, no rebota. Bebe, y esto... No está mal. Ay, qué... Ya comencé. 2, 3. 1, 2, 3. Y lo leviano. 1, 2, 3.